Los nuevos coordinadores parlamentarios de sus respectivos partidos políticos: Francisco Martínez a mi izquierda y del PRD, César Camacho al centro del PRI, Marco Cortés, Partido Acción Nacional, a mi derecha. Apenas se van aquí ambientando, ¿verdad? Vamos diciendo cosas por Adela. Exacto. Antes de llegar allá. Qué bueno que sí le entiende. ¿Cuál es la política económica de este gobierno? ¿Qué es lo que ha permitido mantener a flote esta nave? Pregúntales a los mexicanos cómo están. Si es un barco que se mantiene, pero se está hundiendo. Los pobres siguen creciendo. Al PRI gobierno le quedaron grandes las reformas estructurales. Las reformas están en pleno desarrollo. Es el gobierno de las devaluaciones. Una variante de las mentiras son las estadísticas. La ética es la base del desempeño público. Volvemos al asunto de la ética, que necesitamos platicar con servidores públicos. Nos faltan 43, Adela. En relación con los 43 que nos faltan, pues sí necesitamos explicaciones y seguramente Abarca o Ángel Aguirre, compañeros de su partido, nos tendrán que decir más a los mexicanos. Son importantes las personalidades, la química. Sí, yo estoy seguro. Entonces yo muy bien que ya los junté, ¿no? Sí, de entrada yo Para ser un cristalino se necesita más que ser blanco. Don Julio 70, el creador del añejo cristalino. Hablemos de tequila. Sé parte de la comunidad National Geographic. Suscríbete por 349 pesos a la revista impresa y de regalo la maleta Extreme. Y ahora por 149 pesos más disfruta del contenido interactivo de la versión digital y una pila portátil para dispositivos móviles. Llama al 01801 Nat Geo o entra a natgeo.tususcripcion.com y suscríbete ya. En Golden Premier encuentras los estrenos más impactantes, las series más innovadoras, en alta definición, con audio alterno. Porque Golden Premier es el mejor canal de cine a la carta que puedes elegir. ¿Qué estás esperando? Contrátalo ahora con tu sistema de televisión de paga y encuentra a las grandes estrellas. Golden Premier. Sé parte de la comunidad National Geographic. Suscríbete por 349 pesos a la revista impresa y de regalo la maleta Extreme. Y ahora por 149 pesos más disfruta del contenido interactivo de la versión digital y una pila portátil para dispositivos móviles. Llama al 01801 Nat Geo o entra a natgeo.tususcripcion.com y suscríbete ya. Un nuevo programa de desafío familiar está por llegar. ¿Todavía sigues soltera? Sí, Yo tengo oportunidad. no le pone atención ahora. Ahora sí echando, ¿no? Pues ni cómo ayudarle, carnal. El pack me diga, guaca, 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 guaca. Recuerda y gana. Gran inicio domingo 6 de septiembre, 7 de la noche. El plan de Roberto empezará a funcionar. No, aceptó trabajar contigo. De plano te mandó a volar la paloma. Le digo que sí. Y Chita regresará a Icónica. Vestida de vaca te ves 100 veces mejor que la asistenta. ¡Qué presentación más ordeñada! Continuará soportando la burla de sus compañeros este viernes. Adal se atrevió a hacer de todo. Pero aún le quedan muchas cosas por hacer. Adal el Show. Este sábado, 10:30 de la noche, Canal de las Estrellas. ¿Por qué a los mexicanos nos gusta tanto estar juntos? Simple. Porque nos encanta reírnos. Y disfrutamos más cuando compartimos. Cuando estamos unidos, somos más fuertes. Nos ayudamos. Y no importa qué tan lejos estemos, siempre estamos cerca. Juntos, lo malo se hace más chiquito. Y lo bueno se hace más grande. Porque cuando estamos unidos, somos mejores. Este es el principio de un gran camino. USACD Next Day. Unidos, somos AT&T. No hay mujer más odiada en este país que usted. No es cierto. Hola. Niña no manada. Hello. Buenas tardes. ¿Ya no quieres insultar a la prensa, sí o no? Una parte. ¿Sí te gustaría ser presidente? Dios santo, Adela. Entonces, ¿en qué estamos? No, Chabelo, es una celebridad de Hollywood. Sí, ¿qué sientes? ¿Qué? Tú eres bastante neurótico. ¿Por qué lo dices? I adore you. I'm your fan. Can we get some wine?
O sea, no mandó a nadie al diablo en algún momento. Muchas ganas. Yes, I'm demon with home. Me están albureando. Oh my God. Dangerous woman. Cheers. Pon, se echa y llora. Siempre es bueno. Muy buenas noches, a mí me da muchísimo gusto poder recibir hoy aquí a los nuevos coordinadores parlamentarios de sus respectivos partidos políticos. Francisco Martínez a mi izquierda, Martínez Neri del PRD, gracias. César Camacho al centro del PRI y Marco Cortés, Partido Acción Nacional, a mi derecha. Buenas Bienvenidos noches, todos, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Apenas se van aquí ambientando, ¿verdad? Los tres. Nos vamos aventando, creo que en la mejor actitud. A mí me parece que cuando hay gente profesional de la política, todos los eventuales diferendos se pueden superar. Nosotros vamos con la mejor actitud, con muy buena intención, ejerciendo, ese es el reto, responsablemente nuestra condición de partido mayoritario. No se trata, lo digo con convicción, de ganar votaciones, sino de hacer que gane una posición razonable, que tenga argumentos detrás, que se sostenga por su propio pie y que seamos capaces de construir entre todos para que no sea de alguien en especial, sino preferentemente de muchos. ¿Y la oposición qué piensa al respecto? ¿Están también en ese ánimo de que sea una oposición constructiva, digamos? Sí, yo creo que tenemos que partir de un concepto de responsabilidad. La izquierda tiene que ser responsable en las actividades que realice, en las propuestas que haga, en los señalamientos que también indique. Y creo que el PRD está en un momento muy importante de su vida, Adela. Delicadísimo, además. Delicado, pero además sumamente importante. Yo creo que tenemos que dar un rostro nuevo a la sociedad. Tenemos que decirle a la sociedad que hay un partido que está por la gente, que está para apoyar a las causas de la gente. Ese partido se configura como Es PRD. que se ha desdibujado mucho eso, ¿no? Ha tenido problemas. En el PRD. Ha tenido problemas y bueno, yo creo que es un momento propicio. Siempre hay momentos propicios para relanzarse. Y en el PAN llegaron los chamacos. Primero saludarlos, Adela, al auditorio, saludar a Francisco, saludar a César, amigos coordinadores, diputados. Miren, hoy lo que debemos preocuparnos es por lo que los mexicanos ven, sienten todos los días. Y esa es la preocupación que tenemos en la fracción No panista. mucho gusto por ustedes, ¿eh? Es un Sobre reto todo, enorme, ¿no? sin lugar a dudas. Pero hoy vas y platicas con las familias y en todos lados te dicen, México está en una crisis, México está en un momento complejo y esperan mucho de nosotros. Por eso nosotros hemos dicho que vamos a hacer una posición constructiva, pero también muy crítica, que señale con puntualidad todo lo que hemos dicho que está mal. ¿Se perdió eso? Lo que te digo yo es que hoy hay una oportunidad. Es la oportunidad en el paquete económico que vamos a analizar, en donde esperamos esa disposición que se ha dicho para revisar el paquete fiscal. Nosotros traemos propuestas concretas. La situación es grave, pero si no corregimos se puede poner peor. Y por eso las propuestas que tenemos, esperamos esa disposición. Bueno, de César, poder ya dijeron construir. que le van a entrar, ¿no? Al tema, pues. Más nos vale, creo que hay que hacerse cargo de que la situación no es sencilla. Yo advierto que hay dos tipos de factores que han impactado en las finanzas nacionales, algunos de carácter externo, el precio del petróleo, la paridad dólar-peso, que nos impacta terriblemente, nos da en el eje, y evidentemente que el presupuesto base cero, que esta generación de mexicanos no nos ha tocado, a esta generación de políticos menos, es enorme reto, porque si bien cuando hay algo por repartir nunca alcanza, cuando hay poco por repartir menos. Que eso es en realidad el presupuesto base cero. Sí, es un poco entrarle al tema sin ataduras. Ahora, yo diré, para honrar la verdad, hay algunas que están ya allí, hay algunos irreductibles, como no podemos dejar de pagarle a los profesores o de que opere el sistema hospitalario. Pero creo que es un ejercicio que nos obliga a la racionalidad, a la disciplina y a construir los consensos que se requiere. Ahí están los municipios, los estados que tienen necesidades. Que es de lo primero que les toca hacer. Desde luego. ¿No? De lo primero. A más tardar el 8 de septiembre llega y hay que entrarle de frente, de lleno, con una actitud, insisto, muy responsable con México. Que ustedes ya se pronunciaron. Desde en luego, y ese tenemos sentido. que actuar sobre la base
de no dar la idea de que haya mexicanos, o que sigan habiendo mexicanos de primera y de segunda. Por eso nosotros estaríamos proponiendo que haya medidas sumamente fuertes en términos de el manejo presupuestal y de austeridad. ¿Recortes en dónde? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, hay muchos renglones. Mira, por ejemplo, el caso de los seguros para gastos médicos mayores. En la Cámara de Diputados se gastan 180 millones de pesos en esa cifra. Eso es realmente un insulto para la población. Y si eso lo vemos a nivel macro, en todo el sistema, pues yo creo que estaríamos hablando de 10 veces más. O sea, para empezar por ustedes... Un renglón, exactamente. Tenemos que empezar por nosotros. El caso de los automóviles. También, ¿por qué debemos tener un automóvil los diputados? Bueno, la propia cuestión económica, los sueldos de los diputados. Yo en la campaña manifesté la gran necesidad de que se disminuyan los sueldos de los diputados y espero, César, que podamos llegar a un acuerdo en ese sentido. ¿Cómo lo ves? Tenemos que ganar tanto. Yo creo que el que trabaja de modo honrado y haciendo lo que debe tiene derecho a percibir lo que le corresponde. Habrá que revisar uno por uno y evitar gastos superfluos, evitar excesos y creo que será algo que dará autoridad a quien imponga medidas si las medidas empiezan por sí. Creo que hay que revisar... Yo hoy no tengo elementos para decir en tal o cual rubro, pero por supuesto que estamos dispuestos y listos para ir en esa vía. No tanto porque signifique en el presupuesto global una gran cosa, pero tiene valor simbólico. Es decir, independientemente de que sea mucho o poco... Es un mensaje, pues, es un mensaje. Yo creo que por ahí vamos a empezar. Lo que vale la pena es hablar de los temas sustantivos. O sea, ¿en qué vamos a corregir la reforma fiscal que ha provocado que se cierren negocios? Si le vamos a entrar al tema del IVA en la frontera o no, que pone en una desventaja competitiva a toda la zona fronteriza, porque del lado mexicano pagas un impuesto al consumo del 16% y del otro lado del 8%. Si le vamos a entrar al tema del impuesto a los activos fijos, que desalientan la inversión, que es la que debe generar riqueza, trabajo, empleos. Si le vamos a entrar al régimen de pequeños contribuyentes otra vez, que ha generado que muchos negocios cierren la mano a la cortina. Esos son los temas sustantivos. Revisar la reforma fiscal, que es lo que revisar tu partido ha venido diciendo y en lo que fiscal. entiendo claro. Que ustedes están de acuerdo. Porque mira, hay más pobres, dicho por Coneval. Hoy hay más pobres en México respecto al 2012. Hoy en este país el dólar lo podemos ver todos como ha subido de precio. Y también si tú revisas la economía, está estancada. Si tú ves cuáles son las proyecciones económicas de crecimiento al inicio del sexenio, al inicio de cada año de este gobierno, siempre vamos hacia la baja. Y es increíble el dato. Y no es solo cierto que bajó el precio del petróleo. Eso sí es cierto, sí bajó el precio del petróleo. Pero también es cierto que bajó la producción del petróleo. Y esto es algo que sí es responsabilidad del gobierno, que no ha tenido la capacidad de aprovechar las reformas estructurales que le apostamos todos, y que ahí faltan las leyes secundarias y falta la habilidad de que lleguen las inversiones con esa gran herramienta que pusimos. Entonces sí hay factores externos, pero les pongo un dato. En el 2009 hubo factores externos muy importantes, una crisis mundial. Y la economía no estuvo tan mal en México como está en este momento. Y esto sí es atribuible a los factores internos y a las malas decisiones que se han tomado en materia económica, y por eso nosotros les vamos a corregir la plana. Esa es nuestra intención, construir mayorías plurales, amplias, que permitan que este gobierno reconozca lo que se ha equivocado en beneficio de los mexicanos. Es evidente que hay un problema grave en la reforma fiscal. O sea, es inconcebible, por ejemplo, que tú como comunicadora que eres y que necesitas hacer gastos médicos, dentales, hospitalarios, no puedas hacer esas deducciones porque te imponen condiciones extraordinarias para ello. Es también inconcebible que en el caso de los pequeños contribuyentes, los artesanos, por ejemplo, que hay tantos en Oaxaca, tengan que andar buscando la forma de cómo encontrar servicios de asesoría para poder cumplir con sus obligaciones. Yo creo que hay que volver a algunos modelos que inclusive garantizaban el pago de las contribuciones. Los pequeños contribuyentes pagaban una cantidad determinada y esa cantidad se revisaba permanentemente. Este esquema en el que estamos definitivamente está dando de sí, y por supuesto que vamos a una contrarreforma fiscal, porque eso es lo trascendente. César, ¿cómo ves tú eso?
Lo que creo es que ninguna reforma es de una vez y para siempre. Todas las reformas son perfectibles y el PRI está, por supuesto, abierto a discutir cualquier tema. Nada está hecho en bronce eterno. En consecuencia, a mí sí me parece importante que le entremos a los asuntos de fondo. Yo detecto dos grandes ámbitos de temas urgentes. Los relacionados con el Estado de Derecho, la seguridad, la justicia, que bien se pueden desdoblar en la obligación que tenemos todos los partidos de sacar leyes secundarias que perfeccionen el marco que ya aprobaron nuestros antecesores. Voy a dar un botón de muestra. La ley general, y subrayo el adjetivo, que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas, que por ser general es obligatoria no solo para la Federación, los organismos constitucionales autónomos, sino también para estados y municipios, para que nadie se salga por peteneras. Tenemos que perfeccionar regímenes jurídicos relacionados con la trata de personas, la desaparición forzosa. Hay un sinnúmero de temas que tienen que ver con la vida en comunidad, la vida en un régimen democrático, respetuoso de las libertades, pero también eficaz cuando de justicia se trata. Y un segundo gran ámbito, el país necesita crecer económicamente. Es evidente que no hemos logrado el ritmo de crecimiento al que aspiramos, aunque hay que decir con verdad que ha habido inversiones importantes, millonarias, no solo mexicanas, sino extranjeras, y las inversiones solo llegan a un sitio donde se genera confianza. Creo que hay que amacizar en el segundo periodo del presidente Enrique Peña Nieto las reformas que, por cierto, entre todos... Hay una especie de relanzamiento también, ¿no? Del gobierno del presidente. Yo diría... a partir, vamos ya, del anuncio de hoy, A partir de ya, yo creo que en esta segunda mitad, grosso modo, tenemos necesidad de ese relanzamiento y recuperar una actitud pactista que construimos entre todos en el célebre entonces Pacto por México. Como marca registrada, si se me permite... Pero no veo a la oposición en ese ánimo. Allá voy. No, allá voy. Lo que falta no solo es un cambio en el gabinete, sí. Lo que falta es un cambio de actitud, de disposición a construir. Déjame terminar. Yo creo que la actitud pactista es propia de la política, independientemente que el Pacto por México ya dio lo que iba a dar. Ahora, en un pacto... Eso es la política. Claro, en un pacto nadie impone condiciones. El pacto se construye y por supuesto que hay que entrarle a un cambio de actitudes, a mostrar que no solo hay ganas de hacerlo, sino la disposición en el terreno de los hechos de que así ocurra. A eso vamos los priistas, resueltos a que se corrija lo que se deba corregir y se impulsen las cosas que son importantísimas como instrumentos, como herramientas con las que hay que dotar sobre todo al Ejecutivo Federal para que haga su trabajo. Y una segunda, y ahí le dejo esta parte, la Cámara de Diputados es la gran caja de resonancia de la política nacional. Si no todo es expedir leyes, es discutir de cara a la nación con los medios los grandes temas. Y yo creo que hay que acreditar que la actitud de todos no solo es para ver si tienes dividendos para tu partido, sino cómo estás abonando para que este país en general le vaya bien. Y a eso iba yo, César, si me permiten. Y esa no es la imagen que se tiene de los diputados, ¿no? Y de los partidos. Pareciera que trabajan para sí mismos, no para un bien superior que tendría que ser el país. Y yo creo que pues en eso también tendrían que concentrarse, ¿no? Hay que recuperar no sé si están de acuerdo conmigo. De la sociedad en las cámaras, y por eso tenemos que ser congruentes. Ahorita preguntabas, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo generar bolsas para que sea posible hacer más con el dinero que hay? Te voy a poner un ejemplo. Si tú revisas, hay una nota que acaba de salir en días recientes. Hizo su tarea el muchacho, trajo sus notas el respecto del gasto que el gobierno federal hace en publicidad. Y en este periodo llevan 14,000 millones de pesos gastados en difusión. Al día están gastando 20 millones de pesos diarios en difusión del gobierno federal. En gastos superfluos, ahí es donde hay que recortarle. En la publicidad que ahorita estamos escuchando todos los días y de manera reiterada, ahí hay que reducir el gasto. No es importante que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo, pero es más importante, Adela, que haya medicina en los hospitales, que haya médicos que te atienden, que haya maestros en las escuelas. Es más importante tener carreteras seguras, es más importante generar inversión y que sí se difunda, pero no de manera tan exagerada
como estamos viendo en este momento en la radio, en la tele y en muchos medios de comunicación. Yo creo que vivimos un momento muy difícil en lo económico, en lo laboral, en lo social, en lo general. Pero fíjate que lo que más me preocupa a mí es el problema moral. Hoy los ejemplos no se están dando en las más altas estructuras del gobierno mexicano. Y tenemos ahí un problema grave. Si en las más altas esferas no se dan estos ejemplos, este país va a colapsar, porque lo que peor que puede sucederle a un país es que pierda su credibilidad. La moral pública la estamos moral hablando, pública, ¿no? Y entonces ahí tenemos que actuar, y yo les pediría a los compañeros diputados y a las bancadas que hagamos ejemplificaciones acerca de la necesidad de esos cambios. Decía yo, disminución de las remuneraciones, es importante. La declaración, las 3 declaraciones, la patrimonial, ¿verdad? La 3 de 3. Entonces, es bien importante que lo hagamos porque tenemos que dar ejemplos. En ese sentido, pues, si no combatimos ese problema de inmoralidad en el que estamos ya enfrascados, no vamos a salir adelante por más que tengamos reformas en otros sentidos. Las otras reformas solamente van a poder ser viables si a partir de una ética gubernamental, de una ética política, podemos manejar las cosas públicas del país. Y que no sea una utopía, ¿no? Y que no sea una utopía, por supuesto. Ni utopía ni demagogia. Tampoco. Porque hay cosas que brillan y no son oro. Yo diría que primero hay que hacerse cargo de que los políticos en lo general, nosotros los diputados, no estamos en la mejor posición del rating, al contrario. Y que la única manera de revertir esa tendencia es poniéndonos de acuerdo para dar el mensaje de que sí se puede dejar a un lado la visión partidaria y poder ser generosos y muy responsables con México. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Y la gente no quiere ni quizás no quiere explicaciones ni pretextos. La gente quiere resultados. Sí. Entonces, yo creo que en esa medida vamos a revertir una tendencia. Y si partimos de la base de que somos los más queridos de los sujetos públicos, mal inicio de gestión. Y creo que ir dando pasos acompasados, ir firmes, serios, y en la medida de lo posible, de acuerdo. Y digo en la medida de lo posible porque en cualquier democracia, que es algo que nadie debe asustarse, para eso están las mayorías. Por eso hablaba yo al principio de un ejercicio responsable de la mayoría. Porque de lo contrario evitas la discusión y te vas a la votación, que no sirve de nada. Y es un asunto aritmético. Y además en las circunstancias del país no le conviene a nadie. No le conviene a nadie porque al final estamos que más... el PRI las traería consigo. Por eso lo digo, porque el PRI las traería consigo y sabiendo que es así, no estamos en esa actitud. Vamos al contrario desde el principio, por eso... Eso confiamos todos. No, a ver, yo además te felicito y te agradezco porque es el primer encuentro que sostenemos los 3 de cara a los medios, o mejor dicho... Y sin cara y de cara no se habían juntado. De cara a los medios y de cara ante nosotros. Exacto. Y vamos diciendo cosas por Adela. Exacto. Antes de llegar allá. Qué bueno que sí le entiendes. Tú no lo entiendes, aquí lo quieren decir. Hombre, lo digo en actitud de respeto, pero sí de invitación a ponernos de acuerdo, empezando por aquello en donde hay coincidencias. Es que va a ser muy importante lo que hagan en la Cámara. Siempre habrá diferencias, pero bueno, privilegiemos las coincidencias, hagamos el esfuerzo por hacerlo bien y pronto y demos una buena señal que abone, no digo a las personas físicas que estamos aquí y quizás algo a nuestros partidos, sino a la política en general. Por eso, de una vez me meto a otro tema de rapidito, por eso la irrupción de los independientes. O sea, que parece que se están y se pondrán más de moda porque hay una evidente insatisfacción con el sistema de partidos. Pues, si lo representamos, tenemos que acreditar que no somos los únicos y esto genera competencia. Y en la competencia tienes que buscar ser mejor. Ahora, cada partido trae su propio ADN, ¿no? Pero en lo diferente tendrá que haber coincidencias. Eso es lo que esperamos todos los ciudadanos. Lo que nosotros esperamos es dar resultados de manera clara. En nuestra reunión plenaria salimos con 43 iniciativas para este primer periodo de sesiones, ya específicas en 6 ejes puntuales que vamos a presentar con prioridades. Nuestra prioridad es la fiscal. La segunda prioridad es el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se presentaron ayer 2 iniciativas de ley en materia secundaria para que podamos entrarle de frente al tema de la corrupción, para que se evite en este país. Ahí es donde se gana la confianza. Además vamos
vamos a presentar una iniciativa para que la Cámara de Diputados transparente la manera como se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, que ya no se preste a manejos discrecionales cuando se asigna dinero a estados y municipios. Es así, con hechos, y ahí es donde queremos encontrar la disposición, la voluntad para poderle entrar a estos temas, que quien cometa actos de corrupción la pague, y que entonces cuando vean una ley de empezando por todos. Y este es un tema pluripartidista y es que entrarle de frente. La gente ha dejado de creer en la clase política porque no logran verse reflejados ahí los intereses verdaderos de los mexicanos. Y lo que nosotros necesitamos hacer es recuperar la confianza perdida. Y la forma de hacerlo es con hechos concretos, de manera congruente y de frente a la nación, diciéndoles, queremos transparentar cómo se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación y todos nos vamos a poner reglas más claras. Queremos transparentar el manejo hasta de los propios grupos parlamentarios. Nosotros ya lo dijimos, el recurso del grupo parlamentario que tenemos lo vamos a transparentar, porque por la casa se empieza. Y eso es lo que tenemos que hacer para ganarnos la confianza de los mexicanos. Comparten lo que anotaste, César. Por supuesto. Bueno, algo anotaste. Sí, sí lo anoté. No, nosotros está tomándome las ideas, está haciendo suyas las ideas. Para responder, pues. No, hombre, bueno, si son cosas buenas, pero por supuesto porque tampoco son de Marcos, son de los mexicanos, son cosas buenas. A ver, ¿a quién no le parece sensato que los gobiernos transparenten los recursos, que obviamente son recursos pero no de todos? Pero no sensato, tendría que ser obligación. No, me parece, no, lo es. Acaba del Ejecutivo de presentar una iniciativa de ley que obliga a la responsabilidad financiera de estados y municipios. ¿Por qué llegaron algunos estados y municipios a tener deudas estratosféricas? Justamente por falta de disciplina. Esta es una iniciativa que hemos de conocer los aquí presentes para seguramente secundar la propuesta del presidente Enrique Peña. Lo que yo diría es tres cosas en nuestro caso, porque nos vamos a reunir mañana para definir, ya nos reunimos el viernes pasado, mañana lo vamos a afinar. Tres grandes vertientes. La agenda, dice la agenda del PRI. Digamos, lo mínimo minimorum para no abrumarlos con tantos detalles. Tenemos que consolidar temas de seguridad y justicia, que ahí estamos todavía en situación deficitaria. Todos coincidimos. Segundo, hay obligaciones de esta Cámara de Diputados de expedir leyes, como esta ley general de la que hablé hace rato, para que la transparencia y la rendición de cuentas acabe de tomar carta de naturalización. Y tercero, el crecimiento económico. Y dentro de ello llamo la atención de un asunto. Las zonas económicas especiales de las que ha hablado el presidente Enrique Peña Nieto, que es el impulso al sureste mexicano, que evidentemente es el más rezagado. Estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, también existe. Y fíjate qué paradójico, es una de las regiones de México con de las mayores riquezas culturales, históricas, así es. Entonces, y bueno, y una población indígena importante que tenemos que atender en su justa medida. Entonces, son algunos de los aspectos que vamos a impulsar y obviamente el gran reto del presupuesto, que nos obliga a todos no solo a la racionalidad, a la disciplina, y ser muy claros, muy rotundos en exponer cuál es la política económica de este gobierno. Hay medidas duras, hay medidas que por momentos incluso parecen dolorosas, pero mantener disciplina, mantener sentido de responsabilidad en el manejo de las finanzas es lo que ha permitido mantener a flote esta nave. Bueno, para el PRD ha sido una de las vetas fundamentales de acción el combate a la corrupción. Y las propuestas originarias en materia de anticorrupción vienen precisamente del PRD. Entonces vamos a consolidar fuertemente esta idea. Y desde luego hay una veta también fundamental que a nosotros nos importa mucho, la veta educativa. Necesitamos entrarle de lleno, de fondo, al modelo educativo nacional. Tenemos un problema grave de subdesarrollo precisamente porque hay un desencanto. Tu estado, ¿no? Mi estado. Terrible, claro, es dramático hay lo que problemas pasa en Oaxaca. serios. Y lo hay en pública, porque no tenemos un modelo educativo que respete las diversidades y desde luego que sea exigente. Yo creo que esa es una aportación que podemos dar en la Cámara de Diputados. La verdad, si avanzamos en materia educativa, pero en verdad, y no solamente de fachada, creo que estaríamos aportando grandemente para el desarrollo nacional. No podemos hablar de Pero no se han dado los primeros pasos en términos educativos. Yo creo que sí, sin embargo, siento yo que deberíamos haber empezado por la parte sustantiva.
ya están las cosas así, vamos a seguir caminando, pero desde luego vamos respetando derechos, vamos respetando formas y desde luego viendo la parte central, la parte del modelo educativo nacional, que es fundamental para catapultar este país. No vamos a llegar muy lejos con todas las reformas que queramos proponer, si tenemos un problema de sustanciación de un proceso educativo para el país. Pues traen un poco los mismos temas, ¿no? En la agenda. Pero pues, el punto de vista es el problema, es desde dónde lo ves. Si tú dices, como ahorita se menciona, que la economía se ha logrado sostener, tú pregúntales a los mexicanos cómo están. Si es un barco que se mantiene, pero se está hundiendo, hay filtraciones por todos lados, está a punto del naufragio. O sea, las cosas sí están mal en México, más pobres, no dicho por mí, dicho por Coneval, o sea, mucho más pobres en México. La economía estancada. Cada estudio de crecimiento es para abajo. Cada indicador económico que sale y dice el gobernador del Banco de México es hacia abajo. Y el otro dato, el dólar para arriba. Entonces, los datos sencillos y simples de la economía nos dicen que no va bien. Es cierto que no estamos aún colapsados. Por eso es que para que esto no se ponga peor, necesitamos corregirle la plana al gobierno federal en materia fiscal. Es el tema de percepción. ¿Qué es lo que yo pienso? Uno, la única manera de que en este país haya riqueza es impulsando a la industria, a los negocios, para que generen trabajo, para que generen reinversión y entonces haya riqueza. Pues no con las reformas estructurales iba a pasar esto. Porque no han tenido, hemos dicho, yo lo dije con claridad y lo digo con mucho respeto, al PRI gobierno le quedaron grandes las reformas estructurales, que se le aprobaron con toda la fuerza, con todas las ganas, en ese famoso Pacto por México, porque hemos aprobado todo lo que creemos que es bueno para la nación. Pero ahora ha faltado la capacidad de ejecución y esa es en la que estamos esperando que haya una actuación inmediata por parte del gobierno, porque ya vamos a la mitad del camino y entonces de todo lo que se nos ofreció a la mitad del camino vemos que muy poco se va a poder concretar en esta última parte. El PRI gobierno, ¿cómo va a estar la sana distancia, la no distancia? ¿Cómo? No hay PRI gobierno, hay PRI y hay gobierno. No somos el partido del gobierno, somos el partido en el gobierno. Parece sutil y juego de palabras, pero es mucho más que eso. Somos un partido que apoya al presidente, lo ha apoyado desde el principio, lo postuló, lo apoya y lo seguirá apoyando. Estamos convencidos de las reformas. Los partidos que representan los señores, con algunas reformas fueron y con otras no, indistintamente. En algunas fuimos los tres. Lo que digo es, el PRI fue todas. Eso es correcto. El PRI fue en todas porque es su convicción que así tenía Nosotros que ser. No fuimos en la fiscal. Sí, en algunas fuimos todos, en otras indistintamente no fueron. Es correcto. Y además es parte del juego democrático, es correcto político. Y es normal. No, lo que creo es que las reformas están en pleno desarrollo. Y algunas, quizás la más emblemática, la más vigorosa, también controvertida, la reforma energética, es una reforma que necesita fue la última, ¿no? De las últimas, muy importante. Y yo quiero llamar la atención de la política social. En este país había imperado una política asistencial de prácticamente dádivas desde el gobierno que nunca iba a arreglar nada. Está por Coneval dicho que la pobreza extrema está siendo abatida. Igual, ahí están los datos. Es un asunto que está en camino, sí. De lo que se trata es de hacer que la gente sea protagonista de su propio desarrollo. Que las comunidades, sobre todo las más apartadas, comunidades indígenas, comunidades rurales, encuentren la manera, mediante la asociación, mediante la organización, de ser los protagonistas de su propio empuje, de su propia salida de las condiciones de dificultad. No es un asunto sencillo. La reforma financiera, que no la fiscal, ha dado importantes resultados. Por ejemplo, los créditos subrayadamente a las mujeres, que en la sociedad contemporánea hay muchísimos hogares sostenidos por mujeres, que la reforma claramente en lo que confía es en las personas. Y creo que con una situación positiva para las personas sin recursos descomunales han acreditado que pueden salir adelante. Y Adela, este es Pero la traen durísima. A ver, claro que la traemos durísima.
pero la ejercemos con responsabilidad. Es decir, aquí nomás hay de dos: la evades porque la traes durísima, o la entras de frente porque es tu convicción que las cosas tengan que cambiar. Así vamos. Así, perdón, Francisco, 30 segundos. Vamos en la actitud sostenida de hacer causa común con Enrique Peña Nieto, en cuyo gobierno y en cuyas ideas creemos. Y bueno, elaboren lo de la sana distancia y ahora voy contigo. Sí. No hay sana distancia, hay una legítima cercanía, entendiendo con claridad la diferencia entre imparcialidad y neutralidad. Enrique Peña Nieto no es políticamente neutral, Enrique Peña Nieto es imparcial. Es decir, gobierna para todos, pero como cualquiera de los aquí presentes, ejerce como cualquiera que tiene derechos políticos su militancia. Ahí estamos con él está con nosotros. Que haga bien las cosas como presidente de los mexicanos, que nosotros nos encargaremos de hacer las propias en las cámaras, en las elecciones, en la relación con la gente, con muchas mujeres y muchos jóvenes, como ningún partido de ninguna época lo ha hecho. Francisco. Mira, yo creo que llegó la hora de hacer cuentas. Estamos a mitad del camino y si no corregimos el rumbo vamos a tener problemas serios al terminar. Hay reformas que de plano no se puede decir que ¿ustedes consideran, perdón Francisco que te interrumpa, que el anuncio hecho por el presidente hoy que hubo pues cambios en el gabinete va en ese sentido? Eso evidencia fracaso. Es decir, el hecho de que haya una modificación en la estructura de la Sede Sol y que salga Rosario Robles, pues evidencia un fracaso, una cantidad, pero son enroques motivados por algo. Es decir, hay eso, a eso voy, pero hay un reconocimiento entonces y... Yo digo que sí hay un reconocimiento del gobierno acerca de sus errores. Y hay asuntos, el que toca César, por ejemplo, el asunto de la reforma financiera. Pero la reforma financiera sigue produciendo a los mismos multimillonarios que se llevan su riqueza a otra parte. Los bancos siguen ganando cantidades extremas. Y yo quisiera saber si alguna persona que nos ve ahora en su casa, una ama de casa, un padre de familia, tiene acceso a los créditos en bancos. Eso es un problema. Los pobres siguen creciendo. Entonces, tenemos la gran necesidad de reenfocar la política social y de todo género en México, y me parece que es un momento propicio. Insisto, es el momento de que hagamos cuentas, es el momento de que reconduzcamos, es el momento en que también las autoridades reconozcan que no han hecho bien de todo lo que les corresponde, y que bueno, que tengamos la posibilidad ya de reconducir hacia otro sendero el país. Hay coincidencia Tiene que ver en muchos temas. Yo quiero poner uno muy puntual, que también es parte de los proyectos de ley que vamos a presentar, para la ley de energía. No es posible que si baja el precio del petróleo, el precio de la gasolina no baje. Nosotros queremos que esto se pueda, pero es que hay una trampa en la ley que no lo permite, porque el precio de la gasolina solo dice será para arriba, el incremento es solo hacia arriba, no puede haber fluctuación. Lo que nosotros vamos a proponer es que este tratado que se hizo, que permitirá en la reforma constitucional... Entonces nunca podrá costar menos. Si no modificamos la ley así, no. Lo que tenemos que hacer es adelantar la reforma constitucional, ya la podemos adelantar, para que pudiera entrar en vigor, y entonces, si el precio de la gasolina... pues que baje el precio de la gasolina. Si el precio del petróleo está arriba, pues obviamente el insumo sube de valor, pues también el producto terminado tendrá que hacerlo. Esas son cosas de sentido común que hacen que el país pueda producir de manera más eficiente. ¿Qué es lo que mueve a este país y qué es lo que lo permite? Son los combustibles. Y si nosotros, otra vez más, buscando exprimirle más la bolsa a los mexicanos, dejándoles un precio tan alto del combustible, pues entonces no va a haber manera de que pueda generarse más riqueza. Por eso creo que el problema es de óptica. No necesitamos un gobierno rico, necesitamos un país rico. No necesitamos un gobierno que recaude muchos recursos para maldistribuirlos. Necesitamos un país que genere mucha riqueza para que pueda generar muchos empleos y entonces este dinero llegue a las bolsas de los mexicanos. Es cuestión de enfoque. En lo que se equivocó el PRI gobierno es en subir los impuestos y con eso colapsó la economía. Lo que tenemos que hacer es bajar impuestos para que la economía detone y con esa riqueza se van a generar mejores condiciones económicas, más trabajo, mayor bienestar, y lo que hay que hacer sí es ajustar en los gastos superfluos del gobierno,
que no van a permitir, pues que obviamente si reduces los impuestos no van a permitir que tengan más gasto. Ahí es donde hay que hacerlo. Si tú vas a otras economías de otros países del mundo, el gasto del gobierno es menor. Sí. En México cobra, en términos generales, si vas sumando todos los impuestos, en México se cobra más impuestos que en los Estados Unidos. Y esto es algo que contrasta, porque en Estados Unidos se gana mucho mejor que en México. Y lo que tenemos que hacer es que en México se gane mejor. Y para eso es impulsando la industria y las pequeñas empresas. César, yo creo que el gobierno está obligado a la racionalidad, a que lo que nunca alcanza, que siempre se tiene menos de lo que se debe, el primero que lo haga es el gobierno. Pero lo que me resulta inexplicable es que Marco comenta que hay que bajar impuestos. En 12 años nunca sugirieron la reducción de los impuestos. Lo digo con toda honradez, se me hace francamente demagógico. O sea, suena rete bien, nomás que vamos viendo si de veras no estábamos en la crisis como estamos ahorita. Peor aún, o sea, la situación que estamos viviendo, lo dije y lo sostengo, sería mucho más severa si no hubiera habido un régimen fiscal, no solo financiero, disciplinado, y lo tenemos que hacer, y esa es tarea nuestra, que tenga justificación, que sepamos decirle a los mexicanos por qué. Y quiero hacer un comentario respecto a lo que comenta Francisco. No hay tal fracaso como motivación de los cambios. Los cambios me parece que son normales y por momentos deseables. Qué grave sería que alguien se empecinara en que fulano o sutano se mantuviera en tal o cual posición. Yo creo que los cambios tienen una lógica detrás. Y en este país, lo mismo en el Ejecutivo Federal que en los estados, quien tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus colaboradores es el presidente. Es su prerrogativa. Pero igual de grave sería, César, que no hubiese un reconocimiento de lo que pues no ha estado tan bien como se hubiese esperado, ¿no? Si no quieres decir tan mal, pues no lo dices. Lo que me parece que no es correcto es la generalización. O sea, es que esto evidencia un fracaso. No, se tiene que hacer donde se deba. Lo que pasa, y estoy seguro, terminó, querido Francisco, no, claro. Lo que se tiene que hacer es decir en cada caso cuál es la motivación. Tú introdujiste una palabra de soslayo ahí, enroques. Sí, hay algunos enroques, porque hay gente que a juicio del presidente lo podrá hacer bien, porque tienen el perfil correcto en otra área. Al final, el que se va a responsabilizar política, jurídica, administrativamente de lo que ocurre es el presidente. En consecuencia, creo que un ajuste a la mitad del sexenio me parece absolutamente razonable, justificable, y yo hago votos porque sea afortunado. Quiero hacer todos debiéramos hacer votos para apuntar que cuando un líder tiene a un buen colaborador o una buena colaboradora, no lo suelta. No lo suelta. ¿Por qué? Porque es su garantía de que las cosas van a ir mejor. Entonces, a mí me parece que esta justificación pues solamente muestra una forma de cómo envolver el asunto y de justificar una salida. El caso de Choifet es otra cosa distinta. Choifet está enfermo y hay necesidad de un enroque allí, pero el caso de Cedesol es evidente que hay más pobres en México. Volviendo al asunto de los impuestos, bueno, pues finalmente siempre el PRI y el PAN han protegido al gran capital. Es decir, hoy resulta que el PAN y el PRI están planteando algunas reformas económicas y algunas reformas en términos fiscales, pero no se han preocupado mucho por el pequeño empresario. Normalmente la protección que ha habido por parte de ellos es hacia la gran empresa, los grandes capitales que generan, generarían impuestos importantes si se quedan en México y si se les grava, y algunas operaciones que todavía falta por grabar, pero yo creo que no han sido precisamente defensores del pequeño contribuyente. Quiero dar 10 segundos. El PRD aprobó la reforma fiscal, O sea, nomás para que no se nos olvide. Sí, por eso decíamos, en esa no fue el PAN, fue el PRD. Miren, en el gobierno de Miguel de la Madrid, la devaluación del peso frente al dólar fue de 1.440%. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en los 6 años, la devaluación fue de 49.8%. En el gobierno de Ernesto Zedillo fue de 174%. En el gobierno del PAN de Vicente Fox, la devaluación solo fue de 16.8% en 6 años. En el gobierno de Felipe Calderón, la devaluación fue de 19.7% en 6 años. En el gobierno de Peña Nieto, en solamente 8 meses, que es el dato que traigo aquí, la devaluación llega a 31%.
2.7%. Estos son hechos concretos, Adela, de un mal manejo de la economía. Sí hay factores externos, por supuesto que los hay, pero también recordemos la crisis mundial que vivimos en el 2009 en México y se pudo sortear. Y no solo ocurrió eso, también hubo un momento de un tema de una amenaza de una enfermedad, que recordarán que todos andábamos con tapaboca, y esto generó crisis mundial también. Y a pesar de ello, supimos sacar adelante medianamente la economía del país. Por eso yo digo que el PRI gobierno es el gobierno de las devaluaciones, que sí no tienen experiencia en manejo económico, y por eso pedimos que haya esa disposición que muy bien ha mostrado el coordinador de la fracción del PRI, a que nuestras propuestas sean escuchadas, a que sean debatidas con apertura, con transparencia, y que en lo que podamos coincidir vayamos juntos, con un objetivo: que a los mexicanos nos vaya bien, que en lo que no ha estado bien la economía de México, que en las malas decisiones como es la tóxica reforma fiscal, podamos corregir la plana, y que de esa manera entonces, en esta última parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no nos vaya ya tan mal a los mexicanos. Es que no podemos decir que no nos vaya tan mal, es que no nos puede ir tan mal, nos tiene que ir bien, y tenemos que corregir el rumbo. Yo no quisiera, porque los tiempos seguramente están acortando. Sí, quiero hablar con ustedes de otros asuntos, con cada uno en particular. Sí, claro. Bueno. Pero sí. Sí, yo quisiera centrar algunas cosas que son importantes. Volvemos al asunto de la ética. Pero es que la ética es un elemento central en el cual debe fincar sus bases esta fracción parlamentaria, la nuestra, y todas. El asunto de las comparecencias va a ser fundamental para nosotros, porque necesitamos platicar con servidores públicos, como el caso del secretario de la Función Pública. Necesitamos que nos explique qué pasó con la Casa Blanca. Necesitamos también platicar con las autoridades que tienen que ver con las desapariciones de tantas personas en el país. Nos faltan 43, Adela. Y por esos 43 el PRD va a tener que seguir pugnando, va a tener que seguir luchando e identificarse con las causas de ellos. Hay problemas serios en el país. El problema de la inseguridad es un problema que nos puede envolver. Y desde luego necesitamos fortalecer esas áreas y pedir cuentas a la gente que no ha hecho bien su trabajo. Son temas que saco a colación porque son fundamentales. Ya viene el primer informe y me parece, ¿qué es el tercero? El tercer informe. Tercer informe de gobierno, 1 de septiembre se entrega, el mensaje del presidente es el día. Y necesitamos hacer cuentas. Pues sí, todos. Hay todos. Así es. 3 cosas diría yo. Primero, una variante de las mentiras son las estadísticas. Entonces hay que ver cómo se interpreta cada cosa. Yo le quiero recordar a Marco que con Vicente Fox el petróleo llegó a precios impresionantemente altos y que nada tuvo que ver en ello la gestión de Vicente. Qué bueno que fue así, porque el país tuvo más recursos, pero bueno, entonces no se puede uno arrogar beneficios que no se generaron. Qué bueno que al país le va bien. En relación con los 43 que nos faltan, y cito a Francisco, pues sí necesitamos explicaciones, y seguramente Abarca o Ángel Aguirre, compañeros de su partido, son algunos de los que ya dijeron cosas a las autoridades y nos tendrán que decir más a los mexicanos. Ojo con esto, el PRI y el gobierno nunca partidarizaron o partidizaron este asunto. Ni porque se puede, no se puede. Que nos lastima todo. Por eso me parece que no hay que dejar de atenderlo, porque es de obligación jurídica y ética, pero no hay que pretender medrar con ello. Una más, que en lo que creo que hay coincidencia de los aquí presentes. La ética es la base del desempeño público. Porque sin eso, además que se te cae la cara de vergüenza, pues no eres eficaz allá afuera. Y episódicamente hay que ir a elecciones. Y lo voy a decir casi con cinismo. Los partidos podemos ser iba a decir buenos o malos, entre regulares y malos. Lo que es cierto es que en un sistema democrático los partidos son indispensables. Entonces, como vamos a estar allí, más allá de quién pueda ganar la mayoría de las voluntades, hay que afanarnos en hacer que la política quede bien. Y es ahí donde tenemos que converger los partidos, más allá de banderías que suelen ser transitorias. Entonces,
todo cuanto tenga que ver con el amacizamiento del principio ético en el desempeño público, allí vamos a estar impulsando cosas o respaldando otras, ¿no? Tengo unos minutos solamente y quiero preguntarles algo. En ese sentido, el trabajo juntos, ¿son importantes las personalidades, la química, en este caso de los coordinadores? Por ejemplo, parlamentarios se trabaja mejor, se llega mejor a acuerdos. Yo estoy seguro. ¿Cómo? Siempre yo estoy seguro. Entonces yo muy bien que ya los junté, ¿no? Sí, de entrada claro. Exactamente, sí. Hiciste patria. Lástima que grabamos tan temprano, si no... Nos iríamos a comer. Exacto, algo. Bueno, eso es importante. Sí, es muy importante. Y es vital, indispensable. Quiero hacer una puntualización respecto de la reforma energética que se aprobó, que nosotros sí le dimos al país. Hay que recordar que precisamente cuando citabas lo de Fox, coordinador, amigo, el PRI nos negó la reforma energética. Ustedes le dicen amigo al de al lado con una facilidad, de verdad. Adela, con lo que cuesta si en ese momento, cuando Vicente Fox era presidente de México, no se nos hubiese negado en el Congreso la reforma energética, hoy estaríamos en condiciones mucho mejores. Por eso nosotros estamos actuando de manera responsable. Y desde aquí, en tu auditorio, Adela, nosotros hacemos un compromiso público. Vamos a ir a favor en todo aquello que es por el bien de México. Queremos ser una oposición crítica y firme. Vamos a hacer una oposición constructiva y lo que nosotros vamos a buscar es que casos como el de IGA, donde está ante todos los mexicanos manifestados actos de corrupción y que el secretario de la Función Pública, por ejemplo, dice que no encontró nada, pues no los vamos a permitir. Esa es la firmeza con la que vamos a la Cámara de Diputados. Por eso nosotros, en breve, vamos a presentar juicio político en contra del secretario de la Función Pública. ¿Qué significa eso? Destitución del cargo para que sea juzgado. Y vamos a pedir, y esperamos esa disponibilidad, esa disposición de investigar, porque pues el que nada debe, nada teme. Que se haga una comisión especial para que podamos investigar este caso, si hubo o no hubo algún tipo de ilegalidad, de ilícito o uso indebido del mismo poder. Y de esa manera poder resolver estos temas de fondo. ¿Por qué son de fondo, Adela? Porque es la credibilidad. La ética la que se si el responsable del banco en México, si el responsable de los ingresos y el gasto en México, que es el secretario de Hacienda, tiene cuestionamientos de haberse beneficiado de uno de los principales contratistas de este país, sin lugar a dudas hay mucho que aclarar. No es cualquier empresa la que le vendió al secretario de Hacienda y al presidente de la República una propiedad. Es una empresa que está siendo y fue beneficiada en este gobierno. Que fue tantito antes de que entraran. Bueno, Adela, ¿quién de los mexicanos va a creer que nada tuvo que ver? Esa es la parte que nos deja una duda razonable y no juzgamos a nadie, queremos una investigación seria, profunda, y entonces, debido a que el secretario de la Función Pública pues no encontró nada y se echó un rollo de 2 horas y cacho que pocos entendieron de los mexicanos, vamos a buscar algo realmente profesional, donde organismos independientes puedan entrar, donde los diputados de manera plural puedan participar, para que un caso que toca al Poder Ejecutivo desde su cabeza pueda ser aclarado, porque ahí es donde se pierde la confianza de los mexicanos. ¿Quién elabora este tema? Sí, desde luego, sí, me parece fundamental. Nosotros hemos impulsado esa gran necesidad. Hasta el caso de Veracruz también, y por ahí también vamos a ir. Pero, bueno, yo creo que el PRD tiene que mostrar su fortaleza. Yo creo que hay mucha gente que tiene confianza, que tiene esperanza en el PRD, y este es un momento importante para hacer una verdadera oposición. Yo creo que tiene que terminar. Pues yo te preguntaría, yo sé que tenía preguntas para cada uno, los chuchos, las corrientes, las tribus, ¿cómo va a ser? Sí, yo creo que tenemos que amalgamar. Todos tienen que aportar. Y en ese sentido no podemos ser excluyentes. Si partimos de una política excluyente no vamos a llegar muy lejos. Entonces, creo que hay forma de avanzar. Hoy tenemos renovación importante en el partido. En la Cámara estamos dando una fisonomía también que me parece importante. Y bueno, pues sí, vamos a avanzar. Un chucho o un ex chucho. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar y creo que esto definitivamente se va a traducir. Y bueno, nos vamos a entender bien, eso es muy
Y volviendo a la cuestión de la química, nos acabamos de conocer, nos acabamos de saludar. Y bueno, la verdad es que yo creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos en la discrepancia, tener posibilidades de poder coincidir en lo fundamental para México. Y en el caso del PRI, César, pues con un líder nacional, una personalidad muy fuerte, que antes fue el coordinador de los diputados de la bancada. ¿Qué tan independiente va a ser el nuevo coordinador de los diputados? ¿Qué tan independiente vas a ser? Va a tener la misma relación que tenía el anterior coordinador de los diputados. Con el anterior líder nacional que eras tú. Claro. También era Otro fuerte. enroque. En el PRI hay una... Caras nuevas. No, bueno, las caras nuevas donde se debe. Y hay muchas caras nuevas, pues algunos tenemos más años en esto, pero nos han dado la oportunidad de seguir participando. Yo creo que en nuestro caso, y lo digo con orgullo, hay un principio elemental de comunicación y de disciplina. No es que no tengamos diferencias, lo que nos hace distintos es cómo las procesamos. En consecuencia, con Emilio Gamboa, absoluta comunicación, armonía. Voy a estar con los senadores a las 3 de la tarde en breve. Ya estuviste. Ya estuve. Ya estamos grabando y es medio. Con Mario, antes de llegar aquí, hablé por teléfono un rato largo. Hablamos muy frecuentemente. Estamos en la misma sintonía porque somos, diríamos, las caras distintas de un solo cuerpo geométrico. El PRI, un PRI orgánico, sólido, que tiene una gran comunicación con el presidente de la República para que tanto las ideas como la concreción de las mismas vayan en el mismo rumbo. Con un líder nacional que quiere ser presidente de la República. Con un líder nacional que quiere ser un gran líder nacional. Lo digo porque lo dice así, ¿no? El mismo, vamos a entrarle a lo que tenemos. El año próximo tenemos 3 elecciones de gobernador. Entonces, si no hoy, no hay mañana. Entonces hay que trabajar, y lo digo por mí, y seguramente pues, por otros, para empezar por mí. Lo que necesitamos hacer es desarrollar bien aquello que tenemos ahora. Y esa es nuestra consigna, trabajar como un gran todo que tiene como único propósito que el beneficio sea tricolor, no por el PRI, sino por México. Para que sea bueno colores para todos. Y una cosita, porque déjame como que el mundo ¿quieres responder? No, sí, claro, porque dicen para alusiones. Para alusiones. En este caso no son personales, sino partidarias. Yo creo que un gran reto que tenemos los mexicanos, empezando por los políticos, es evitar la impunidad. Es decir, si alguien la hace, es alguien que la pague. El que sea, pero especialmente corrupción los políticos. Impunidad es la peor combinación. Yo creo que es terrible. Voy a decir algo que parece atrevido. Ninguno de los partidos que está aquí se salva, No hablo de personas concretas o de los dirigentes. Sí, hablo de todos tenemos ejemplos de cosas que seguramente queremos evitar. Habrá que echar cuentas, y a lo mejor ha hecho un final de fotografía. En consecuencia, lo que quiero decir es que tenemos que hacer de lo que nos podemos sentir orgullosos. No, lo digo haciéndome cargo de que es un reto y para el primer paso para hacerle frente a un reto y superarlo es admitir el estado de cosas en el que se encuentra. Hay un problema o un reto de la política, de los partidos. Y yo insisto en que todo aquello que tenga que ver con quitar la impunidad, que se convierte en una especie de subcultura. Me explico. Si después de reiterados ejemplos parece que el dicho es no el que la hace la paga, sino el que la hace no la paga, pues entonces eso genera conductas multiplicadas. Entonces yo creo que es algo que tenemos que hacer todos, insisto, empezando por la gente del gobierno y de los partidos. Explicaciones las que se necesiten. Nada más cuidado, no se puede aquí tener investigaciones por consigna o suponer que alguien está condenado antes de que empiece un juicio o una investigación. Para que seamos responsables. No hay aquí ni exoneraciones ni inculpaciones por consigna. Que se hagan investigaciones en cualquier terreno y respecto a cualquier persona, correctas, legales, y que cada quien asuma su responsabilidad. Marco Cortés, finalmente. Yo diría, solo en réplica, si se mueve como pato y parece, pues es pato. O sea, por eso ante los mexicanos ese caso, el Liga, es evidente y no podemos dejarlo pasar. Yo creí que estabas hablando de Villarreal y los moches. Oye, yo pues, justo quería preguntarte, pues eso que dice César, no de Villarreal, pero ¿qué van a hacer en tu partido? ¿Qué vas a hacer con los Yunes, con otros? Esta nueva generación que llega, hubo traiciones. ¿Qué pasó en el caso tuyo? Porque César decía antes de que comenzáramos que pues es una apuesta
propuesta importante, ¿no? La que hace el Partido Acción Nacional, aquí sí con nuevas caras, nuevos políticos. Por eso te dijimos, Adela, vamos a impulsar una ley para el tema de transparencia, para que eso no ocurra, y esperamos el apoyo, para que todas las fracciones transparentemos la asignación de recursos. Y entonces ya no haya caja abierta para posibles desvíos de recursos. Porque dicen, en el arca abierta, luego hasta el justo peca. Eso es lo que hay que corregir, que no haya la posibilidad, y por eso vamos a presentar una iniciativa de ley. Ahora bien, en el tema del grupo, pues vamos a trabajar con todos. 108 diputados, estamos esperando uno, el de Aguascalientes, Distrito 1 ¿Pero cómo Federal. fue tu designación? Porque era Un proceso Madero, muy interesante. pues. Mira, las reglas Tu del padre plan, político. las reglas del plan son muy claras. El presidente nacional del partido es el que nombra al coordinador. Es su prerrogativa. Eso nos queda claro. Y yo respecto a Madero tengo todo el aprecio, es un gran amigo, toda la gratitud, es una gente que va a aportar muchísimo ahí en la fracción parlamentaria, pero finalmente fue una decisión del presidente nacional que discutimos. ¿Ya hablaste con Madero? Por supuesto. Se vieron en la plenaria, ya sé, pero ¿cómo estuvo? ¿Qué? Excelente la reunión, hay una excelente relación, una excelente amistad y habrá una gran cordialidad con el grupo parlamentario. Finalmente, después de haber platicado este tema por más de 2 horas en la reunión plenaria, por unanimidad del grupo, pero con discusión previa, con debate previo, claro, pero finalmente por unanimidad del grupo respaldó la decisión del presidente Ricardo Anaya. Y eso es lo que nos hace fuertes en el PAN. En el PAN no nos dicen desde otro lugar quién debe ser el coordinador o quién debe ser el responsable de esto. Lo hizo el presidente, en el caso del PRD es por elección. En el PAN fue el presidente y logramos ese buen ambiente, y yo tengo la confianza de que lo vamos a ver reflejado, cosa que nos ayudará para poder coordinarnos bien con las otras fracciones y lograr los acuerdos que a México le hacen falta, que es lo que realmente para los mexicanos es una obligación que tienen ahora, ¿no? Sí, claro, yo quisiera decirte muy a Para propósito de lo que sí, y muy corto. Cuando alguien dice que todos somos iguales, quiere enmascarar muchas cosas. Yo creo que no todos somos iguales, y con eso concluiría. Dicen que unos somos más iguales que otros, para bien y para mal. Sí. Gracias, Francisco. Gracias. Al contrario, mucho gusto estar y con hasta la ustedes. próxima. Los tres tienen mucha chamba por delante. Por fortuna. Pues sí, Afortunadamente. una agenda para bien de amplia. México. Gracias. Gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía, y hasta la próxima. Este sábado